Ya. Hoy vamos a desarrollar unos temas de urología, ¿ya? Y vamos a hablar primero de la próstata. Cuando hablamos de la próstata vamos a encontrar que la próstata tiene tres enfermedades. Una es la hiperplasia prostática benigna, que es lo que vamos a hablar ahora. Dos es el cáncer de próstata, que es la patología maligna. Y ambos, hiperplasia y el cáncer de próstata, ocurren en personas de tercera edad a partir de los 50 años. Y la tercera enfermedad de la próstata es la prostatitis, que es el cuadro inflamatorio de la próstata. Entonces, la prostatitis puede ocurrir en personas jóvenes, el cáncer hiperplasia frecuentemente ocurre en personas a partir de los 50 años, ¿ya? Y esa es una diferencia clínica que nos hace diferenciar las tres patologías. Ahora vamos a hablar de hiperplasia prostática. Cuando hablamos de hiperplasia prostática, más que todo es el crecimiento benigno de la próstata. Normalmente tanto el epitelio como el estroma se va a empezar a crecer y normalmente la próstata, cuando vemos dónde se encuentra ubicado debajo de la vejiga. La próstata rodea una uretra que se llama la uretra prostática. Esa uretra prostática normalmente es una parte de la uretra posterior. De ahí viene la uretra prostática, continúa con la uretra membranosa, y de ahí viene la uretra vulvar, y de ahí viene la uretra peniana. La uretra peniana y la uretra vulvar forman la uretra anterior, y la uretra membranosa y la uretra prostática forman la uretra posterior, ¿ya? Cuando vemos la glándula prostática, la función de la glándula prostática es producir parte del esperma. ¿Cuánto del esperma produce? El 30%. El 70% es producido por las vesículas seminales, y el 10% solamente por los testículos, ¿ya? Entonces tenemos 30% por la glándula prostática, 70% por las vesículas seminales y 10% por los testículos. Cuando vemos la próstata tiene un peso de 20 gramos y normalmente la próstata va a estar rodeando la uretra, y a ese nivel lo que rodea la próstata es un músculo liso. Ese músculo liso que rodea la próstata forma parte del esfínter interno. Y ahí se encuentra inervado ese esfínter interno por el sistema simpático. A ese nivel a nivel simpático existen receptores que son los receptores alfa adrenérgicos, ¿ya? Son los receptores alfa 1 adrenérgicos. Cuando vemos la vejiga es un órgano que se encuentra por encima de la próstata y es un órgano que está formado por un músculo que se llama el músculo detrusor. Ese músculo generalmente se contrae con el sistema parasimpático. ¿Ya? Con el parasimpático. Entonces, cuando nosotros vemos la glándula prostática, la próstata empieza a crecer a partir de los 40 años. Pero a partir de los 40 años no va a producir los síntomas, sino que los síntomas frecuentemente ocurren a partir de los 50 años. El promedio de edad es a los 60, 65 años. Cuando vemos la glándula prostática, la próstata crece, tiene dos picos de crecimiento. ¿Y por qué tiene dos picos? Uno en la pubertad, a partir de los 18, 20 años, donde la cual hay un pico de crecimiento por el efecto de la testosterona, ¿no? Y el segundo pico es a partir de los 40 años, donde la próstata empieza a crecer por la presencia de HPP. Como la próstata está creciendo alrededor de la uretra, ¿cuándo va a producir síntomas? Cuando la próstata obstruye la luz de la uretra. Si la próstata empieza a crecer y no produce obstrucción de la luz de la uretra, el paciente no va a tener una molestia. Por esa razón que a partir de los 40 años el crecimiento aparece, pero no quiere decir que ya las molestias van a aparecer a partir de los 40. El crecimiento va a obstruir la luz de la uretra y va a ocurrir a partir de los 50 años, ¿ya? La obstrucción de salir la orina. Entonces, cuando nosotros vemos, mientras más edad tiene el paciente, más crece la próstata. Y por eso que un 85% de los varones va a tener una patología de hiperplasia prostática a los 80, 89 años, ¿ya? Cuando nosotros vemos pacientes antes de los 40 años o 40 años, es muy raro que sufra HPP, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las causas por las cuales se origina el HPP? Hay dos factores de riesgos que están asociados con la hiperplasia prostática, que es el crecimiento benigno de la próstata. Uno es el envejecimiento, que es la edad, ¿no? Mientras más edad tiene el paciente, mayor crecimiento de la próstata. Y dos es la presencia de testosterona, la dihidrotestosterona. Ahora, ¿cómo es la dihidrotestosterona? Sabemos que la hipófisis produce el LH. Y este LH ordena al testículo a través de las células de Leydig a que produzca testosterona. La testosterona se va al torrente sanguíneo y cuando llega al torrente sanguíneo, generalmente la célula prostática va a captar la testosterona. ¿Y cómo hace eso?
En la membrana celular de la zona prostática hay receptores y esos receptores captan la testosterona que introducen la testosterona dentro del citoplasma de la célula prostática. Cuando ya el citoplasma va a encontrar una enzima y esta enzima es la 5-alfa reductasa. Esa enzima reduce la testosterona en dihidrotestosterona y esa dihidrotestosterona es la única capaz de meterse dentro del núcleo. Y esta molécula de dihidrotestosterona cuando se mete dentro del núcleo induce a la célula prostática a la síntesis de proteínas y a la duplicación celular. Entonces, si nosotros no tenemos esa testosterona, obviamente no se va a producir la dihidrotestosterona y no se va a producir ni la síntesis de proteínas, que es el crecimiento de la célula prostática, ni la célula prostática se va a duplicar. Y entonces, esa es la causa por la cual la testosterona es un factor importante para el crecimiento de la próstata. Si a los hombres los castraran desde niños, la célula prostática no se desarrollaría porque la próstata, el alimento de la próstata es la testosterona. ¿Ya? Es lo que induce el crecimiento y la síntesis de proteínas. Cuando hablamos de la próstata, vamos a encontrar que la próstata tiene dos tipos de obstrucción. Una obstrucción mecánica y una obstrucción dinámica. ¿Y en qué consiste la obstrucción? Uno es tapar la luz de la uretra. Al tapar la luz de la uretra, realmente impide que salga la orina, y eso es cuando produce los síntomas irritativos y obstructivos urinarios. Entonces, hay dos causas por las cuales se produce la obstrucción. Uno es la próstata está creciendo y al crecer se mete dentro de la uretra, y esa es la obstrucción de tipo mecánico. El crecimiento de la próstata sobre la uretra. Y dos, normalmente puede ocurrir que los músculos que están rodeando el tejido prostático, que son parte del esfínter interno y que son músculos lisos que dependen del sistema simpático, contraen la próstata hacia el centro de la uretra. Y al contraer la próstata hacia el centro de la uretra, obstruyen la salida de orina. Entonces hay dos formas por las cuales la próstata puede obstruir la salida de orina. Uno, por el crecimiento de la próstata, y dos, porque los músculos lisos que rodean el tejido prostático empujan la próstata hacia el centro de la uretra, obstruyendo la salida de orina. Y esa es la obstrucción de tipo dinámica. La mecánica es por el crecimiento de la próstata y la dinámica porque la contracción de los músculos lisos que forman parte del esfínter interno empujan la próstata hacia el centro de la uretra y obstruyen la salida de orina. ¿Ya? Cuando obstruye la salida de orina va a haber efectos en la vejiga y el tracto urinario superior. En la vejiga nosotros vamos a encontrar lo que se llama la vejiga de lucha. ¿En qué consiste la vejiga de lucha? La vejiga realmente tiene un músculo, ese músculo es el músculo detrusor. Entonces, cuando la vejiga trata de expulsar la orina y la próstata no lo deja salir, entonces el músculo se trata de esforzar más y al esforzarse más se hipertrofia. ¿Ya? Entonces hay hipertrofia del músculo detrusor como parte de la vejiga de lucha. Puede formarse lo que se llaman los pseudodivertículos, que son estas ampollas que están viendo acá como divertículos, son pseudodivertículos, y dentro de la vejiga se va a encontrar como rompemuelles. Dentro de la vejiga van a encontrarse rompemuelles. Esos rompemuelles es lo que se denomina las trabéculas, que se encuentran dentro de la vejiga. ¿Ya? Entonces, trabéculas, que son estas líneas, que son como rompemuelles, los pseudoartículos, engrosamiento de la pared de la vejiga por la hipertrofia del músculo detrusor, y entre trabécula y trabécula va a haber depresiones. Esas depresiones entre trabécula y trabécula se llaman celdas. Entonces encontramos trabéculas, celdas, pseudodivertículos y engrosamiento de la pared de vejiga, ¿no? Esa es la vejiga de lucha. La vejiga almacena la orina con presiones bajas. ¿Y cuál es la presión de la vejiga almacenando la orina? Siempre de 0 a 10. ¿Y por qué no aumenta la presión de la vejiga? Porque la vejiga tiene una capacidad de estirarse, estira. Entonces es una capacidad de estirarse y eso hace que la presión siempre se mantenga baja. Eso se llama compliance. ¿Qué va a ocurrir? Nosotros para orinar, para que el riñón elimine la orina de la pelvis hacia la vejiga, la presión de la pelvis debe ser igual a la presión de la vejiga, o sea, debe ser presiones bajas. La presión de la vejiga es de 0 a 10 y la presión de la pelvis también de 0 a 10. Entonces, eso permite que la orina caiga por gravedad hacia el tracto urinario inferior. ¿Ya? Cuando la próstata existe existe obstruyendo la salida de la orina, entonces va a llegar un momento que la vejiga realmente no va a poder distenderse más. Acuerden que la capacidad de distender la vejiga permite que la presión de la vejiga sea baja. Eso se llama compliance, es la capacidad de estirarse la vejiga. Pero va a llegar un momento que ya la vejiga ya no puede estirarse más. Y cuando la vejiga ya no puede estirarse más, entonces ¿qué va a ocurrir? La presión dentro de la orina, dentro de la vejiga, va a empezar a aumentar.
y la presión ya no va a ser de 0 a 10, sino va a ser 20, 30, 40. ¿No? Y entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Cuando llega a 40 o 50, entonces la orina de la pelvis ya no puede bajar hacia la parte inferior. Y ahí es cuando ocurre la hidronefrosis bilateral, ¿ya? Por la presión dentro de la vejiga. Cuando el paciente está con globo y la presión de la vejiga vence los esfínteres, entonces, ¿qué va a ocurrir? Incontinencia por rebosamiento. Se empieza a escapar la orina porque la presión dentro de la vejiga, entonces, por el paciente está con globo, vence los esfínteres y empieza a gotear, ¿no? Como consecuencia de las presiones. Entonces, la próstata produce daño del tracto inferior como produce daño del tracto superior. Lo peor es el tracto urinario superior, produce insuficiencia renal en esos pacientes, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas que tienen estos pacientes que tienen próstata? Tanto en cáncer, tanto en HPP como hiperprostatitis, normalmente produce los síntomas del tracto urinario inferior que se denominan prostatismo. Los prostatismos pueden ser síntomas irritativos urinarios como son ardor para orinar, disuria, poliaquiuria, levantarse, orinar en menos de 2 horas, eso se denomina poliaquiuria, nicturia, levantarse en la noche para orinar, ¿no? Y urgencia miccional. Esos son los síntomas irritativos. Y los síntomas obstructivos, intermitencia, que el paciente orina y vuelve a orinar otra vez, goteo postmiccional, dificultad inicial micción, retención urinaria aguda, el chorro delgado, ¿no? Son síntomas obstructivos. Antiguamente estos síntomas irritativos obstructivos se denominaba prostatismo, pero como un paciente que tenía estrechez de uretra también tenía los mismos síntomas, o un paciente que tenía infección urinaria tenía los mismos síntomas, y el término de prostatismo nos orientaba a un problema de próstata, actualmente el término ha cambiado y actualmente se denomina como síntomas de tracto urinario inferior, y en inglés lo van a encontrar como LUTS, L-U-T-S, LUTS. L de low, U de urinario, T de tracto y S de síntomas. Entonces, el HPV va a producir estos síntomas irritativos y obstructivos urinarios. Y para nosotros, para evaluar el grado de obstrucción de la salida de orina, con estos síntomas irritativos, obstructivos y irritativos urinarios, se ha creado un puntaje que se llama el puntaje IPSS. El puntaje IPSS toma 7 preguntas. 7 preguntas que son 7 síntomas. Y entonces se le da un puntaje a cada pregunta de 5 puntos. ¿Ya? De 5 puntos. Entonces se dice, sensación que después de orinar le queda orina de retenida dentro de la vejiga, eso se llama tenesmo vesical. Orinarmente en menos de 2 horas, eso se llama poliaquiuria. El chorro se cortó y volvió a empezar, eso se llama intermitencia. Ganas intensas que el resultado es difícil aguantarse, eso es urgencia miccional. Chorro urinario débil, quiere decir que el chorro de la orina sale delgado como es una pistola de agua. Fuerza abdominal para comenzar a orinar, eso es dificultad de inicio de la micción. Y las veces que va en la noche a orinar, nicturia. Entonces, cada pregunta tiene un puntaje de 5 puntos. Entonces, si el paciente dice que se levanta 5 veces en la noche, 5 puntos. Entonces, para eso, colocamos un puntaje que si el paciente tiene un puntaje de 0 a 7, tiene síntomas leves, de 8 a 19 tiene síntomas moderados y de 20 a 35 puntos tiene síntomas severos. Entonces, aquellos pacientes que tengan síntomas severos tendrán que operarse. Y aquellos pacientes que tengan síntomas leves podrán tratarse con un tratamiento médico. Ya, por ejemplo, si un paciente dice que solamente su única molestia es que gotea después que termina de orinar, obviamente son síntomas leves y el puntaje va a ser de 0 a 7 y lo único que tendría que recibir de repente el paciente es un tratamiento con pastillas o medicamentos para que pueda resolver su problema. ¿Ya? Entonces el puntaje IPS nos puede ayudar a decir qué paciente va a cirugía, qué paciente va a tratamiento médico. El diagnóstico de la hiperplasia prostática es con la clínica. La clínica es los síntomas irritativos y obstructivos urinarios que hemos estado hablando, y también sabemos que estos síntomas se pueden presentar en cáncer de próstata en personas de tercera edad. Entonces, para diferenciar el cáncer de hiperplasia tenemos que hacer el examen físico, y el examen físico lo más importante es el tacto rectal. El tacto rectal en una próstata normal es como la punta de la nariz, blando. Pero cuando la próstata es dura como una piedra o como la pared, eso es cáncer de próstata. Entonces el tacto rectal nos puede diferenciar si el paciente tiene HPP de cáncer de próstata. Por eso es importante el tacto rectal en los pacientes que tienen síntomas irritativos y obstructivos urinarios y tienen tercera edad. ¿Qué hacemos para hacer nuestro diagnóstico diferencial también? Con cáncer de próstata pedimos una prueba que se llama PSA, el antígeno prostático específico. Esta prueba de PSA es una prueba que tiene que hacerse cada año a partir de los 50 años y normalmente debe ser menos de 4. ¿Ya? Menos de 4. El examen de orina
también para ver si hay infección urinaria, porque el paciente puede tener síntomas secretativos urinarios por la infección urinaria, y medir la urea y la creatinina por la hidronefrosis que puede tener el paciente, ¿no? Acuerden que el paciente puede tener insuficiencia renal, hidronefrosis, y eso hacer que el paciente inclusive tenga que entrar a diálisis, ¿no? Por el daño renal. Entonces, ¿cuál es la prueba ideal para hacer el diagnóstico de HDP? ¿Cuál es la prueba de imagen ideal? La prueba de imagen ideal es la ecografía. Y la ecografía tiene dos formas de hacerse. Una ecografía transabdominal, ¿no? Que se coloca el traductor en la barriga del paciente, y otra ecografía transrectal. La ecografía transrectal tiene un poquito mayor sensibilidad que una ecografía transabdominal para medir el tamaño. Pero la ecografía transrectal es muy incómodo porque hay que colocar el traductor en el recto del paciente. Y el traductor es el grosor de un palo de escoba. No creo que nadie quiera que cada año le estén colocando un traductor transrectal en el ano. Entonces, por esa razón que la ecografía transabdominal es suficiente para medir el tamaño de la próstata. ¿Ya? ¿Cómo se mide el tamaño de la próstata? El largo por el ancho por transverso por 0.5. Entonces, si tenemos una próstata de 4 por 4 por 4, el volumen prostático va a ser 4 por 4, 16, por 4, 64 y por 0.5, 32. ¿No? 32 gramos. Ya, más o menos el volumen es aproximadamente el peso de la próstata. Entonces, si el paciente tiene 32 de gramos, 32 de centímetros cúbicos, aproximadamente va a tener 32 gramos, ¿ya? Aproximadamente. Aparte de eso, nosotros en la ecografía medimos el problema obstructivo. ¿Y cómo medimos el problema obstructivo? Viendo cuánto tiene retención de orina. La retención de orina no debe ser más del 10%. Sabemos que la vejiga tiene una capacidad de 500, entonces quiere decir que no debe haber más de 50 centímetros cúbicos. No más de 50 centímetros cúbicos. Si el residuo es alto, está indicando que hay un problema obstructivo. ¿Ya? La ecografía también nos puede indicar la hidronefrosis, y la hidronefrosis obviamente ya es una indicación absoluta por la cual el paciente debe operarse. Este es el riñón normal. El riñón normal, aquí está la zona medular y aquí está la zona cortical. Y cuando vemos hidronefrosis, esta zona negra, blanca se ve de color negro en la hidronefrosis. ¿Ya? Cuando antiguamente no existía ecografías, la prueba que se usaba era la eurografía excretoria. ¿Ya? Cuando no existía ecografías. Actualmente la eurografía excretoria ya no se utiliza tanto para ver el diagnóstico de próstata. Y entonces aquí nosotros vemos los uréteres, la pelvis, los cálices menores, el uréter, y aquí vemos el riñón, aquí vemos la próstata. Esta se llama elevación de piso medio de la vejiga, ¿no? Que es producido por la silueta prostática que está elevando la próstata hacia arriba, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es la vejiga, lo contraste blanco es la vejiga, y esto transparente que se ve redondo es la glándula prostática. Esta prueba era lo que antes se hacía usualmente cuando el paciente queríamos diagnosticarlo en una hiperplasia prostática con un estudio de imagen. Y así se veía la hidronefrosis bilateral, ¿no? La hidronefrosis bilateral cuando existía un daño renal. Otra prueba que usamos, que se utiliza todavía para ver si cuando nosotros tenemos un paciente que tiene síntomas irritativos y obstructivos urinarios y tenemos duda del diagnóstico quiere decir que no sabemos si la próstata está produciendo la obstrucción o es otro cuadro que está produciendo la obstrucción, es el estudio endoscópico. El estudio endoscópico es la citoscopía. La citoscopía generalmente es un aparato que puede ser rígido o flexible, que se mete por la uretra, y para colocarlo en la uretra nosotros podemos visualizar la glándula prostática. La próstata normalmente es un trébol de 3 hojas. Es como un trébol de 3 hojas. Tiene un lóbulo izquierdo, un lóbulo medio, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un lóbulo medio. El lóbulo medio crece dentro de la vejiga. Entonces el lóbulo medio no lo pueden palpar. Lo que pueden palpar cuando hace un tacto rectal solamente es el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Pero el lóbulo medio no lo pueden palpar. Y a veces ese lóbulo medio está haciendo como un tapón. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos un paciente que tiene un tacto rectal, digamos que hacemos y que mide 3 centímetros con nuestro dedo, eso no quiere decir que la próstata sea de ese tamaño, sino que puede existir que la próstata esté creciendo dentro de la vejiga, ¿no? Entonces, por esa razón, la ecografía nos ayuda para ver esta parte de acá, esta parte de la próstata que está creciendo dentro de la vejiga. Ese es el lóbulo medio, ¿ven? Que está creciendo hacia el centro, ¿ya? Por esa razón, no siempre nuestro tacto rectal va a coincidir con la ecografía, ¿ya? Con la ecografía. Otra prueba que usamos para demostrar que el paciente tiene un problema obstructivo es un estudio de urodinamia, y una parte de la urodinamia, que son 5 pruebas, es la flujometría. La flujometría nos mide la velocidad con que el paciente micciona. O sea, ¿qué quiere decir?
Si yo quiero ver cuánto orina un paciente, cuánta es la velocidad que orina un paciente, al paciente le digo que vaya al baño, orine, cuento los minutos, los segundos que el paciente demoró en orinar y veo el volumen de orina. Entonces lo que hago para calcular la velocidad, divido el volumen entre el tiempo que se ha demorado en segundos para miccionar. ¿Está bien? Entonces, la flujometría, realmente esa es la flujometría, y lo que nosotros haríamos, que en ese caso, si nosotros medimos el tiempo y lo dividimos entre volumen de orina, ese sería un promedio. Pero sabemos que cuando el paciente tiene intensas ganas de orinar, la velocidad va a ser mayor, y cuando ya no tiene tantas ganas de orinar al final, la velocidad va a disminuir. Cuando vemos la flujometría, aquí lo que medimos en la flujometría es el flujo máximo, la máxima velocidad de la micción. Y ese flujo máximo realmente lo determina una computadora. El paciente orina en un water, tal como si fuera en su casa, y ese water tiene traductores que van a una computadora. Registra la velocidad del flujo urinario, y entonces cuando vemos la flujometría normalmente en los pacientes debe ser más de 15 centímetros cúbicos por segundo, más de 15. Cuando el paciente tiene una obstrucción severa es cuando tiene una flujometría menos de 10. Y cuando tiene una obstrucción moderada, de 10 a 12, y leve, de 12 a 15. ¿Está bien? Menos de 10 es obstrucción severa, de 10 a 12 es obstrucción moderada, y 12 a 15 obstrucción leve. Lo normal es que sea más de 15. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la flujometría nos puede indicar también qué pacientes deberían operarse. Aquellos pacientes que tienen una flujometría menos de 10 deberían ser sometidos a una cirugía. Aquellos pacientes que tienen una flujometría entre 12 a 15, quiere decir que tiene obstrucción leve, ¿no? Y podría darle un tratamiento médico a esos pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta flujometría nos puede dar un valor cuantitativo de cuánto es el problema obstructivo. Cuantitativo. Mientras que el caso del puntaje IPSS nos daba un valor cualitativo, porque al paciente le preguntábamos los síntomas, ¿no? Y él nos decía en forma subjetiva que se levantaba 3 veces en la noche, 4 veces, y dábamos un puntaje IPSS. Aquí la flujometría es un valor cuantitativo de cuánto es el grado de obstrucción de la salida de la orina. Y eso se mide con la velocidad de la micción del paciente, ¿ya? La flujometría. Entonces, cuando vemos el tratamiento del HDP, hay dos tipos de tratamientos, los médicos y los quirúrgicos, ¿no? Y también tenemos los tratamientos mínimamente invasivos, para aquellos pacientes que no pueden operarse, que tienen que operarse, pero no pueden operarse porque han tenido un infarto, un ACV, ¿no? Un derrame cerebral, ¿no? O tienen alguna complicación para la cirugía. Entonces, vamos a hablar primero del tratamiento médico. Cuando hablo del tratamiento médico, antes no existían pastillas para la próstata, y en la época del 90, ¿no? En los 80, lo único que se usaba era fitoterapia. O sea, el paciente usaba hierbas. Usaba el achote, pillón africano, Cyanova repens, que son hierbas que lo que hacen es que si el paciente tenía ardor, le calmaba el ardor. Si el paciente tenía una molestia urinaria, le calmaba la molestia urinaria. Entonces, cuando nosotros vemos que un tratamiento es efectivo, lo que nosotros tenemos que ver es que la obstrucción de la salida de orina no exista. ¿Y cómo nosotros evaluamos que la obstrucción disminuye o no existe? Con la flujometría. Entonces, si nosotros vemos que la fitoterapia es efectiva, la flujometría tiene que mejorar. La velocidad de la micción tiene que mejorar. Y cuando se evaluó la flujometría con la fitoterapia, con las hierbas, se encontró que la flujometría no mejoraba. ¿Qué quiere decir? Que es como un paciente que tiene fiebre tifoidea y yo le doy Panadol. El paciente se siente mejor porque le estoy dando fiebre Panadol con fiebre tifoidea, pero no quiere decir que le estoy curando de la fiebre tifoidea, ¿ya? Entonces las fitoterapias son calmantes de las vías urinarias, pero lo que nosotros tenemos que buscar es desobstruir la salida de la orina, ¿no? Porque la obstrucción es lo que produce el daño. Entonces, tanto en la vejiga como en el tracto urinario superior. Entonces, se buscó otros medicamentos, y estos son los dos medicamentos que se utilizan actualmente, los inhibidores de 5-alfa-reductasa y los bloqueadores alfa-adrenérgicos. Esos dos medicamentos sí mejoran la flujometría. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero vamos a hablar de los inhibidores de 5-alfa-reductasa. Cuando hablamos de los inhibidores de 5-alfa-reductasa, sabemos dónde hemos encontrado la 5-alfa-reductasa, y esa 5-alfa-reductasa la hemos encontrado en el citoplasma de la célula prostática, ¿no es cierto? Sabemos que la testosterona está en el torrente sanguíneo, y entonces en la membrana celular de la célula prostática capta la testosterona introduciendo dentro del citoplasma.
El citoplasma encuentra una enzima que es la 5-alfa-reductasa y esta enzima realmente convierte la testosterona en dihidrotestosterona. Y esta dihidrotestosterona es la única capaz de meterse dentro del núcleo para producir la síntesis de proteínas y la duplicación celular. Entonces, hay medicamentos que bloquean esta enzima, que es la 5-alfa-reductasa. ¿Qué medicamentos son? El finasteride, el dutasteride. ¿Ya? Entonces, estos dos medicamentos bloquean esta enzima, y al bloquear esta enzima le estamos quitando la dihidrotestosterona. Y si no hay dihidrotestosterona, es como si una persona no le dieran de comer. Entonces, ¿qué va a pasar con una persona que no come? Se reduce de tamaño o baja de peso. Y en el caso de la zona prostática, se reduce un 30%. Entonces, si nosotros estamos dando ese medicamento, estamos actuando sobre el tamaño de la próstata. Y entonces estaríamos actuando sobre una obstrucción de tipo mecánico. En el caso del otro medicamento, estos medicamentos como efectos colaterales, realmente es, si estoy inhibiendo la producción de dihidrotestosterona, entonces estoy afectando el factor hormonal. Y eso puede hacer que el paciente tenga disfunción eréctil, impotencia, como efecto colateral. ¿Ya? El otro medicamento son los bloqueadores alfa-adrenérgicos. Entonces hemos dicho que hay otra posibilidad de la obstrucción de la salida de la orina, que los músculos lisos que rodean el tejido prostático empujen la próstata hacia el centro. Y eso es la obstrucción de tipo dinámica. Sabemos que el músculo que está rodeando el tejido prostático es un músculo liso. Y ese músculo liso que empuja la próstata al centro es el músculo que forma parte del esfínter interno. ¿Ya? Y es el músculo que nos permite contener la orina. Entonces, estos músculos empujan la próstata al centro produciendo obstrucción de la salida de la orina. Entonces, lo que tenemos que hacer es relajar estos músculos y sabemos que estos músculos se contraen con el sistema simpático. Y sabemos que a ese nivel se encuentran receptores alfa, ¿no? Se acuerdan que el simpático tiene receptores alfa y beta. Y aquí se encuentran receptores alfa. Y los receptores alfa pueden ser alfa 1 y alfa 2. Aquí se encuentran los receptores alfa 1. Estos receptores realmente pueden ser bloqueados para impedir que los músculos empujen la próstata al centro con estos medicamentos que son los bloqueadores alfa-adrenérgicos, que es trazosina, alfuzoxina, tamsulosina, doxazosina. Estos medicamentos generalmente se dan por las noches. ¿Y por qué se dan por las noches? Porque estos medicamentos pueden bajar la presión arterial. Acuerden que estos medicamentos generalmente bloquean el sistema simpático y a nivel vasomotor van a producir si bloquea el sistema simpático a nivel vasomotor, voy a producir una vasodilatación. Y eso va a producir hipotensión arterial. Entonces, para evitar estos efectos colaterales, ideal es que estos medicamentos se tomen por las noches. De todos estos medicamentos, el que tiene menos efectos de hipotensión arterial es la tamsulosina, ¿ya? Porque tiene un efecto específicamente para la glándula prostática con menos efecto a nivel vasomotor, ¿ya? Pero el resto, igual que la trazosina, doxazosina, alfuzoxina, siempre existe de todas maneras el riesgo de tener hipotensión arterial. Por eso que lo ideal es que se tomen las noches, ¿ya? Ahora, nosotros cuando damos estos medicamentos, obviamente estamos actuando sobre la obstrucción de tipo dinámico. Entonces, ¿cuándo daremos pastillas con niveles 5-alfa-reductasa? Cuando sepamos que el factor mecánico es el más importante. ¿Y cuándo sabemos que el factor mecánico es más importante? Cuando sabemos que, por ejemplo, si tenemos una próstata que mide 200 gramos y la próstata debe medir 20 gramos, sabemos que el tamaño de la próstata es lo que está produciendo la obstrucción. Entonces, ¿qué medicamento daríamos? Los inhibidores de 5-alfa-reductasa. Pero ¿qué va a pasar si tenemos una próstata de 25 gramos y le hacemos que la próstata debe medir 20 gramos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la próstata es pequeña y está produciendo molestias para orinar. Y posiblemente el patrón más importante es la obstrucción de tipo dinámica. Y aquí, en esos pacientes, ¿qué medicamento deberíamos dar? Principalmente los bloqueadores alfa-adrenérgicos. Entonces, por esa razón, es importante saber cómo es el tamaño de la próstata para ver qué medicamento debería recibir cada paciente. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos pacientes que tienen próstata, el único tratamiento definitivo para curar la próstata es la cirugía. ¿Ya? Es la cirugía. Entonces, la cirugía es la única forma de extraer el tejido, de eliminar el tejido prostático. Entonces, hay pacientes que se operan porque realmente orinan 10 veces en la noche, o porque orinan 5 veces en la noche, o en el día están orinando 20 veces, y eso no les permite hacer su vida social, ¿no es cierto? Y por eso se operan. Pero hay indicaciones absolutas por las cuales el paciente de todas maneras se tiene que operar, aunque no quiera. Aunque no quiera, el paciente tiene que hacerse la cirugía. ¿Y cuáles son las indicaciones? Uno, cuando tiene daño renal.
Cuando tiene daño renal, tiene creatinina elevada, urea elevado, hidronefrosis bilateral, obviamente esos pacientes tienen que operarse de todas maneras. Otra indicación cuando están con sonda y no pueden orinar. Otra indicación cuando tienen hematuria macroscópica severa, que lo hace que muchas veces se anemice el paciente. Otra indicación es cuando tiene infecciones urinarias recurrentes. Y la última indicación es cuando ha formado cálculos dentro de la vejiga producidos por la glándula prostática, ¿ya? Entonces la próstata ha producido cálculos y esos cálculos realmente hay que retirarlos juntamente con la próstata, ¿no? Entonces estas son las indicaciones por las cuales de todas maneras el paciente se tiene que operar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de la próstata? Hay dos tratamientos, la cirugía endoscópica y la cirugía abierta. Cada una tiene su indicación. La cirugía endoscópica es lo que se llama la estándar, es la cirugía que se denomina la RTU, resección transuretral. Esta resección transuretral consiste en un aparato que se llama el recetoscopio, y el recetoscopio tiene una asa que es como un alambre, que termina como un alambre en la parte distal. Este alambre que es como una U, por ahí pasa la electricidad. Y esto va a ir cortando la próstata por pedazos, como tallarines, como cuando ustedes tienen ese alambre para cortar queso en tajadas, igualito ese alambre donde pasa electricidad va cortando la próstata en múltiples pedazos, como si fueran pequeños tallarines. ¿Está bien? Entonces, esto básicamente la resección transuretral es el tratamiento ideal para todos los pacientes que tienen próstata, ¿ya? Para todos los pacientes que tienen próstata. Pero, ¿cuál es el problema que tiene esta cirugía endoscópica? Que nosotros para ver la próstata y para ver el lecho prostático tenemos que colocarle un líquido dentro de la luz de la uretra y la vejiga. Y tiene que ser un líquido que no interfiera con el electrocauterio, que es lo que pasa electricidad por esta zona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser un líquido que no tenga electrolitos. ¿El que usamos? El agua destilada. Entonces, cuando nosotros usamos el agua destilada, ¿no? Lo conectamos a un equipo de enoclisis, ¿no? Y lo colocamos en una irrigación a través de un parante, de un equipo de un soporte. Entonces esa agua va a caer adentro de este lecho y por cada hora de RTU el agua se puede meter dentro de esos vasos sanguíneos que se están cortando, ¿no? Y entonces al meterse dentro de esos vasos sanguíneos, esa agua por cada hora de RTU se absorbe 1,5 litros de agua destilada. Entonces, ¿qué va a pasar si yo opero un paciente con cirugía endoscópica y lo opero durante 2 horas? Le estoy metiendo por vía sanguínea 3 litros de agua destilada. Si lo opero 3 horas, le estoy metiendo 4,5 litros. Y un paciente de 70 años, le estoy metiendo a chorro 4,5 litros de agua. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que puede haber una sobrecarga de volumen a esos pacientes. En segundo lugar, sé que estoy metiendo el agua destilada y entonces el sodio, ¿qué va a pasar con el sodio? Se va a diluir y eso se llama hiponatremia dilucional, ¿no es cierto? El sodio se va a diluir y entonces el paciente puede tener un sodio de menos de 120 miliquilorientes y el paciente empieza a convulsionar, ¿no? A convulsionar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos estos problemas de hiponatremia, que son pacientes que tienen una hiponatremia dilucional porque el agua destilada está ingresando dentro del torrente sanguíneo, a través de esos vasos sanguíneos que se han roto. ¿Y nuestro cuerpo qué va a tratar de hacer para compensar esa hiponatremia dilucional? Uno va a tratar de hacer 2 cosas. Uno es hacer un mecanismo activo, de la cual podría sacar el sodio del intracelular al extracelular, a través de la bomba sodio-potasio, ¿no? Y gastando ATPs, energía, ¿no? Y la otra posibilidad es para aumentar la concentración de sodio en el torrente sanguíneo, ¿no? Es meter el agua del extracelular al intracelular, que es un mecanismo de difusión pasiva, ¿no? Que no gasta energía. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro organismo? Lo va a hacer lo que menos energía utilice. Entonces, lo que va a hacer es meter el agua al intracelular, produciendo edema celular, produciendo hemólisis en los pacientes cuando se hacen estas cirugías. Y todo lo que hemos estado hablando se llama síndrome RTU. O sea, la sobrecarga de volumen, la hiponatremia, la hemólisis, ¿no? El trastorno accesorio por la hiponatremia, que la cual puede tener alta mortalidad. Por esa razón, los pacientes que te operan en RTU no tienen que tener próstatas grandes. Solamente tienen que ser próstatas chicas, de menos de 50 gramos.
porque es el promedio que se ha calculado en operar un paciente con RTU por 1 hora. O sea, hasta 1 hora es lo permitido para operarse por vía endoscópica. Y eso es un promedio de una próstata de 50 gramos, de menos de 50 gramos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir si nosotros tenemos un paciente que tiene una próstata de 100 gramos? Y él dice que no quiere ni un corte, que no le gusta, quiere que su cuerpo no vea ni una cicatriz. Y el médico se deja convencer de que una persona quiera operarse por vía endoscópica con una próstata de 100 gramos. Si sabemos que él opera solamente 50 gramos en 1 hora, entonces ¿qué va a ocurrir? Si él sigue operando, puede ocurrir síndrome de RTU y el paciente se nos puede morir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a terminar de operar a la hora. Y al terminar de operar la hora, entonces ¿qué va a ocurrir? Si la próstata medía 100 gramos, él le ha sacado 50 gramos. Y el paciente, cuando le hemos sacado ya la sonda, va a orinar normal, va a decir, doctor, estoy orino más grueso, orino mejor y ya no tengo molestias para orinar. Pero como hemos dejado 50 gramos, con el tiempo la próstata va a seguir a crecer, va a volver a crecer otra vez y va a volver a recurrir los síntomas en un periodo de 5 años, el 30% de los casos vuelve a recurrir en ese periodo de 5 años. Entonces, ¿qué pasó acá? Como no hemos sacado todo el tejido, obviamente la recurrencia es mucho mayor en la cirugía endoscópica. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos próstatas grandes, lo que tenemos que hacer es la cirugía abierta. La cirugía abierta es la cirugía suprapúbica, retropúbica o perineal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cirugía suprapúbica? Cuando nosotros vemos la suprapúbica es que nosotros abrimos la vejiga. Al abrir la vejiga sacamos todo este tejido de próstata. Es la suprapúbica o transvesical. ¿Y cómo quiere decir esto? Cuando nosotros sacamos la próstata en HDP, nosotros sacamos la próstata como si fuéramos como una mandarina. La mandarina tiene una cáscara y tiene un relleno, ¿no es cierto? Entonces, la cáscara es la cápsula de la próstata, eso negro. Y esa cápsula se deja intacta, no se saca. Lo que sacamos es lo que está dentro nada más. Entonces, abrimos la vejiga y sacamos lo que está dentro. Lo que está dentro. Y eso es para la cirugía de HDP, tanto endoscópica como de cirugía abierta. Se deja la cáscara, que es la cápsula prostática. ¿Ya? La cápsula. Entonces, una forma es abrir la vejiga para sacarle el tejido prostático, y es la técnica suprapúbica. La otra técnica es abrir la cápsula, y es la técnica retropúbica. ¿Ya? Abrimos la cápsula, sacamos lo que está dentro y después lo cerramos. ¿Ya? Y la tercera es haciendo una incisión por vía perineal entre el ano y el testículo. ¿Ya? Entre el ano y el testículo. Entonces son las 3 técnicas que usamos para la cirugía abierta. Siempre la cápsula es importante y en la cápsula puede originar cáncer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un paciente que se operó de HDP y el paciente dice, doctor, me operó usted hace 10 años y ¿cómo me va a decir que tengo cáncer si usted me operó hace 10 años de HDP? Ya no debería tener próstata, ¿no es cierto? Pero eso no es cierto, porque nosotros siempre para la próstata, cirugía de próstata, dejamos la cápsula, porque esa cápsula está el esfínter interno, está comunicado con el esfínter interno. Y si sacamos la cápsula, hay un 30-40% de casos que pueden quedar incontinentes. Y por aquí pasan el nervio que va a la erección. Y hay un 60% de los casos que si sacamos la cápsula, se lesiona el nervio de la erección y queda el paciente impotente. Ya, por esa razón, la cápsula se mantiene intacta cuando el paciente se opera de HDP, ¿no? Tanto en cirugía endoscópica como en la cirugía abierta. Y entonces tenemos la técnica transvesical, que es abrir la vejiga para sacar la próstata, la técnica retropúbica, que es abrir la cápsula, y la perineal es la incisión que se hace entre el ano y el testículo, ¿no? Es una incisión entre el ano y el testículo para el abordaje de la glándula prostática. Para aquellos pacientes que no pueden operarse, entonces tenemos las técnicas mínimamente invasivas. El técnico mínimamente invasivo frecuentemente se utiliza la termoterapia, que es el calor. El calor va a producir necrosis en los tejidos y eso va a reducir el tamaño de la próstata. Entonces la termoterapia va a reducir, achicharrar la glándula prostática y reducir el tamaño de la próstata, permitiendo formar un túnel. ¿Cómo se hace eso? Realmente se hace colocando una sonda al paciente y a través de esas sondas realmente va a producir calor. ¿Ya? La termoterapia puede ser con diferentes fuentes de calor como radiofrecuencia, microondas, láser, ultrasonido que producen calor, ¿no? Todas estas son formas de calor, fuentes de calor que producen termoterapia. ¿Ya?
Otra forma es dilatarlo con unos stents prostáticos, ¿no? Estos son la termoterapia, unos stents temporales que se colocan como una espiral dentro de la uretra prostática para que la próstata no empuje, la próstata no esté metido dentro de la uretra. ¿Sabes? Como unas espirales que se colocan dentro de la uretra. Pero esto realmente muchas veces se rechaza y el paciente no lo soporta porque es una reacción de cuerpo, da una reacción de cuerpo extraño. Entonces no es difícil que realmente estos pacientes se utilicen, ¿no? Estos stents. Y la otra posibilidad es colocar un dilatador de la uretra prostática, que es colocar una sonda y el globo se infla donde está la uretra prostática, ¿no? El globo se infla y al inflar el globo rechaza la próstata a un costado. Pero obviamente fracasa nuevamente porque nuevamente la próstata se vuelve a su sitio, ¿no? Y la otra posibilidad es colocarle etanol. Etanol dentro del tejido prostático necrosa los tejidos haciendo un túnel, permitiendo un túnel para que pueda pasar la orina, ¿no? En forma gradual. Entonces, esos son los tratamientos para la próstata. Entonces, el tratamiento para la próstata es, obviamente ya saben, el definitivo es la cirugía. Si les preguntan cuál es el mejor tratamiento quirúrgico de la próstata, es la RTU. Ahora, ¿por qué RTU y no por cirugía abierta? Porque nadie va a esperar tener 150 gramos, ¿no? Para operarse la próstata. Esto solamente ocurre acá, nada más. Pero en Estados Unidos, cuando el paciente tiene 20 gramos o 25 gramos, 30 gramos y ya tiene molestia, ya lo están operando, ¿no? Entonces, obviamente acá el paciente ya viene con daño renal, insuficiencia renal, está con sonda, ha esperado que crezca la próstata en 150 a 200 gramos y entonces esos pacientes tienen que operarse a cirugía abierta, ¿ya? Pero normalmente los síntomas empiezan desde temprano, ¿no? Desde los 30, 40, 50 gramos y entonces ahí es cuando el paciente debería ser sometido a una cirugía, ¿no? Entonces, si les preguntan cuál es el mejor tratamiento, el gold standard sigue siendo el RTU porque en teoría las próstatas deberían ser pequeñas cuando son quirúrgicas, ¿no? Pero eso no ocurre acá.